Mi hermana Adriana, avísame. Gloria a Dios. Seguimos con el texto. ¿Les parece? Mateo 5:24. No hay que perder tiempo. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Ya les expliqué. Deja allí tu ofrenda delante del altar. No solamente significa esa ofrenda, sino la decisión de siempre ofrendar y diezmar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, ¿se han dado cuenta? Quiero que noten, siempre noten estos detalles, por favor. ¿Se dieron cuenta que no dice arrepiéntete de tu pecado? ¿No dice reconcíliate conmigo primero? ¿Se han dado cuenta? Dice reconcíliate primero con tu hermano. Es que ¿saben qué? Les explico rápidamente. Las leyes en el reino de los cielos son distintas a cuando tú no eres creyente. Cuando tú no eres creyente, mírenme acá, no soy creyente. Me predican del evangelio, vengo a Jesucristo, escuchen, al que yo tengo que venir, salud mi hermana, al que yo tengo que venir es al Padre y le digo, Padre, por favor, perdona mis pecados. ¿Se dieron cuenta? Porque yo creo en el mensaje que he recibido y me estoy convirtiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Vengo al Padre y le pido perdón a Él. Ya, ahora ya no estoy allá, ahora estoy acá, ahora he recibido la potestad de ser hijo de Dios. Ahora que soy hijo, ¿qué pasa cuando yo ofendo a un hermano o una hermana? Y vuelvo a repetirles, siempre es bueno especificar ofensa con razón, porque de lo contrario el Señor Jesús hubiese pecado demasiadas veces. La palabra que le dijo a la señora de Sirofenicia, una gran ofensa. Entonces, eso era pecado, pero no fue pecado, ¿por qué? Porque la estaba ministrando, tenía que sacarle, para poderla ayudar tenía que sacarle. ¿Me están entendiendo? Al joven rico, anda, vende todo lo que tienes si quieres ser perfecto y dalo a los pobres. Lo cortó. Y luego encima, cuando el hombre rico se está yendo triste, lo pone como ejemplo a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Que difícilmente entrará un hombre rico al reino de los cielos. Yo siempre lo pongo eso como ejemplo, porque hoy en día se dice, no, el pastor tiene que tener ética cristiana. Es que en ese tiempo de Jesús no había salido el libro de ética cristiana. El Señor Jesús no conocía la ética cristiana, por eso actuó así. No, hermano, yo no estoy apegado, ¿saben qué?, a conductas de hombres que pueden parecer muy buenas y muy espirituales, pero ¿saben qué? Yo antepongo todas las cosas, la salvación de esa persona para que no se pierda. Y a veces hay personas con las cuales hay que ser cortantes, como yo digo, ir a la yugular, así como el Señor Jesús hizo con el hombre rico. Esto significa que no soy soberbio, soy orgulloso, que no soy manso. Pueden pensar todo lo que quieran, pero he aprendido, el Señor me ha enseñado a ser igual que Él. La preocupación por la salvación de la gente, no cómo va a quedar mi imagen, no, la salvación de la gente. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué pasa cuando estoy acá, ahora soy hijo de Dios y he ofendido a un hermano? Voy y Señor, perdóname porque lo ofendí a mi hermana, perdóname, Señor. No. El orden ahora se invierte. Primero, anda y arregla cuenta con tu hermano. Aprendan las leyes del reino de los cielos. Si tú tienes un problema con un hermano y has hecho mal,
y tú quieres, no, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, no vas a ser escuchado, no se te va a perdonar. Tengan mucho cuidado. Anda, reconcíliate primero, no conmigo, con tu hermano. ¿No se acuerdan ustedes en el Padre Nuestro? Ahí te enseña también lo mismo, solamente que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo que perdonar, para que también tu Padre Celestial te perdone. ¿Se acuerdan? Perdona, no dice búscame a mí para perdonarte, perdona. Entonces, cuando ya eres hijo de Dios, ya no corres, Señor, perdóname. No, lo primero, ofendí a este varón, ofendí a esta mujer. ¿Me están escuchando? Claro. O sea, miren, miren acá, por favor. Tú agarras, has tenido un problema con tu esposa y en vez de estar yendo, Señor, perdóname, la ofendí, no. Voy a mi esposa y le digo, hijita, perdóname. Te falté respeto, me excedí en mis palabras. No va a volver a suceder jamás esto que pasó. Escuchen, y cuando me reconcilio con mi esposa, escuchen, me reconcilio con Dios. O sea, en la reconciliación con la otra persona está la reconciliación con Dios. Por eso es que al comienzo también le mencioné la falta de respeto que a veces se muestra a los pastores. Hoy en día, hermanos, es increíble la falta de respeto que se muestra a los pastores. No, que yo no tengo que pedirle permiso al pastor. En mi iglesia teníamos ese problema. Ah, pastor, no voy a poder venir tal día porque tengo que ir. Y a la hermana le digo, hermana, perdón, ¿estás pidiendo permiso o me estás informando? Mucho cuidado con esas cosas. La falta de respeto al varón en la casa. Hubo una hermana también que a su esposo, ay, ¿sabe qué? Me voy a ir de viaje, por si acaso unos 3 días. Ya, después regreso de los 3 días. Y el error que cometió fue que se lo dijo al varón delante mío en la iglesia. Y yo le digo, hermano, un momentito, discúlpame, ¿tú le estás pidiendo permiso al varón o le estás informando? No, le estoy pidiendo permiso. Es que eso no suena a permiso. Ahora, miren el otro detalle. El varón, ya, hijita, ya, anda nomás, anda. ¿Qué le iba a quedar? Porque si le decía que no, se armaba. No, pero que tú no me puedes prohibir. Sí puede prohibirte. Él es la autoridad. Y si tú pasas por sobre la autoridad del varón, no está sujeta a Cristo. Nosotros dentro de la iglesia, hermanos, hemos cambiado un montón de cosas. La honra a los hijos. Otro ejemplo. El mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, es un doble mandamiento. Nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo que doble mandamiento? Yo se los expliqué hace tiempo. Honra a tu padre y a tu madre significa que el papá y la mamá están en un lugar de honra. Para que me honren, yo tengo que estar en un lugar de honra. Pregunta, ¿estás en un lugar de honra? ¿Y qué significa, pastor, estar en un lugar de honra? Que tú estás cumpliendo con tus deberes como madre o como padre. Analícense. Hoy en día, por eso, hermano, prácticamente dentro de la iglesia de Cristo, todos están haciendo lo que le da la gana. No, es que ¿sabe qué, pastor? A mí no me parece, es que ¿sabe qué? A mí me gusta esto que usted predica, pero este detalle no me gusta. Y cuando me han venido a decir así, yo le digo, hijito, ¿sabes qué?
no tengo ningún problema. Entonces busca, anda con el pastor que te agrada y quédate con él, pero no puedes estar escuchando dos voces. Y lo he cortado. No me gusta hacerlo, no. Quiero guiar. Pero si va a estar escuchando a uno y saca lo que le gusta de él, y luego escucha al otro y saca lo que le gusta de él, o sea, sí, no, y no solamente eso, no sé si ustedes están entendiendo bien. No, y no sé si ustedes se están dando cuenta bien. ¿Quién es el que está guiando al varón? Yo soy el varón, ¿ya? Yo soy el que estoy haciendo eso. Mírenme, escucho a este pastor, me agrada lo que dice sobre esto, pero sobre lo otro no. Pero sobre ese punto, el pastor de acá sí me dice lo correcto. Pero sobre lo otro que habla el pastor, no, el de acá está mejor. ¿Quién es el que está escogiendo? Yo soy el que estoy escogiendo. Hermano, pero si yo soy el perdido, si yo soy la ovejita que recién estoy caminando en los caminos del Señor, ¿cómo voy a estar escogiendo qué es bueno, qué es malo? No, correcto, tú tienes que dejarte guiar. Por eso es que tampoco muchos entienden el Salmo 23. ¿A cuánto le gusta el Salmo del pastor? ¿A cuánto le gusta? A todos, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad? Pero ¿has entendido la parte que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? ¿Sí? Tu vara, la que tienes en la mano, te está queriendo desviar, te da tus golpecitos. Pero el cayado no es para golpecitos. Es cuando tú ya terca, necio, te está haciendo un costado, te agarra con el arco y te vuelve a traer. Y escuchen, muchas veces con el cayado te tiene que romper la pierna a su ovejita. El pastor le tiene que romper la pierna a la ovejita. ¿Y por qué, pastor? Se lo puede comer un lobo cualquier día. Nosotros leemos, qué bonito, qué paz siento. Vamos a ver si sigues sintiendo la misma paz cuando te quiebren la pierna. ¿Por qué? Estás escuchando a muchas voces. Claro. ¿Me están entendiendo? Por eso es que a esos hermanos, yo le digo, tú no te das cuenta, el que está escogiendo al final eres tú. Y cuando tú estás en las drogas y te estás perdiendo, tú no puedes dirigirte, tienes que dejar que uno te saque. Pero tú estás escogiendo a este. Miren, los errores tan graves. Por eso es que no hay crecimiento a veces en las ovejas. El otro día tuve un sueño gracioso. Vi a una mujer hermosa, pelo rubio, un rostro pero formidable, en un carro rojo. ¿Y qué pasa? El carro se estaba acercando a mí y la mujer me estaba mirando y yo estaba caminando así. ¿Dónde está lo gracioso, pastor? Que cuando el carro da la vuelta en la esquina y se para a mi lado, el carro era de juguete. Y la mujer hermosa tenía el mismo rostro, pero era enana, era de este tamaño. ¿Qué quiere decir el Señor? Eso tiene que ver con lo que yo estaba orando. ¿Sabes con qué estaba orando? Conduce, Señor, a tu iglesia a la madurez. La mayoría de personas son pura apariencia, pura ropa, comportamiento, saber alabar, danzar. Y está bien hacer todas esas cosas. Pero no hay crecimiento, es pura apariencia. De lejos, qué bonita mujer, yo decía, y da la vuelta así, se estaciona, y el carro era de juguete, así de Barbie.
así grande, así, rosado, rojo. Y la chica tenía la misma cara, bonita, toda, pero chiquitita. Y el sueño me pareció de verdad espectacular desde el punto de vista del significado. Amén. Sigamos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te diste cuenta? ¿En qué momento le dice, ven, reconcíliate conmigo? No. En la reconciliación con mi hermano, en la reconciliación con mi hermana. Escuchen, cuando tú tratas, escuchen hermanos este pedacito. Cuando tú tratas con respeto a tu hermano, cuando tú lo consideras y lo tratas con respeto a tu hermana, que está fallando, que está haciendo las cosas mal, ¿sabes qué? Te estás reconciliando con el Señor. Cuando tú los tratas con el mismo respeto, estás tratando con respeto a Dios. Y si no me quieren creer, ¿qué, pastor? Esa es la interpretación. Te enseño otro pasaje para que te des cuenta. Que a veces no es necesario orar, Señor, perdóname, yo me arreglo contigo, pero con el hermano no, contigo. No, así no se hace, hijo. Miren, hermana Adriana, ponme un momento, vamos a desviarnos, pero luego regresas ahí, hijita. Mateo, capítulo 25. Versículo 34. Vamos a leerlo rápido. Miren lo que dice. Mateo 25, 34. Miren, escuchen, hermanos, todos atentos acá. Si alguien se quiere dormir, se le peñizca. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Continúa, hijita. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sigue. Miren lo que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, hermana Rosita, escuchen, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él les dirá, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Están escuchando, mi hermana Tefi? ¿Están escuchando? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, hermanos, en otras palabras, cómo trates tú a tu hermano es como tú tratarías al Señor Jesús. Y sería bueno preguntarnos, ¿cómo estás tratando tú a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo estás tratando tú a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo estás tratando? Porque de la misma manera como nosotros hagamos con los demás, se lo estás haciendo al Señor Jesús. ¿Saben? ¿Quieren que les diga una cosa? Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ya, en el Evangelio de Jesucristo no hay apariencias, no hay medias tintas. Tú le faltas el respeto a tu varón, le está faltando respeto a Jesús. Tú honras a tu mujer, estás honrando a Jesús. Muy buena pregunta. ¿Saben por qué, hermanos?
porque a veces nos gusta bromearnos bastante, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Una cosa que yo he aprendido en mi propia experiencia, cuando estoy con hermanos de la iglesia o cuando estoy, mayormente yo lo hago cuando estoy con otra persona, no con hermanos, sino cuando estoy con hermanos de otra iglesia o con mi familia. Algo que he aprendido a hacer es, cuando hago una broma, observo si le está cayendo mal. Se nota en su que le gustó o no, o que le agradó o no. Y hay algunas personas que tienen excelente correa, ¿no? Así se dice en el mundo, ¿no? Excelente correa, pero tampoco abuso. Me detengo. Pero si noto y tengo don de discernimiento, así que percibo rápidamente cuando la broma no está siendo efectiva, de frente digo, perdón, disculpen. De frente digo, la broma fue inoportuna. No debía haberme bromeado así. O sea, yo rompo y no vuelvo a bromearme con esa persona de esa manera. ¿Me están entendiendo? Y yo soy, los que me conocen ya, soy bien bromista. Aunque usted no me ha visto mucho de broma, ¿no? Pero sí me hago mis bromas. Pues hay hermanos que me dicen, pastor, usted es bien bromista. Pero solamente que no siempre fluye, porque estoy preocupado por estas otras cosas. Pero, muy buena pregunta. Siempre, hermanos, sean cuidadosos. Si yo sé, estoy haciendo una broma con sanidad de mi corazón, pero a la persona no le agradó, notarlo y retirarme en paz. Pero hay otras personas que ven que le está haciendo daño a la otra persona y siguen. Ese sí es un problema. Lo que sí se tienen que cuidar mucho, ya que estamos acá en las bromas, es en el sarcasmo. Damas sobre todo, porque las mujeres son más sarcásticas que el hombre. Tengan mucho cuidado con el sarcasmo. Con ningún hombre use sarcasmo de preferencia. ¿Por qué? Porque una vez hice un estudio sobre el sarcasmo y leí, me acuerdo en un libro, que el significado de sarcasmo, no me acuerdo qué diccionario era, decía broma sanguinolenta o broma que llama a la sangre. El sarcasmo es cruel. No, para ninguno. Yo procuro no usar sarcasmos. A veces los he usado, pero ya me he retirado totalmente. Como te digo, tú puedes cambiar todo lo que tú quieras de ti y cuando tú quieras. En Cristo todo se puede. ¿Ya? Seguimos. Y dice, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Continúa, hijita. Por fin pasamos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Quién es el adversario ahí? ¿Uno mismo? ¿Pero quién es el adversario ahí? La palabra adversario que se usa ahí, hermanos queridos, a ver, permítame para hablarle con más claridad. Permítame un momento, por favor. Sí, ¿sabe quién es en griego, el adversario ahí? No es necesariamente la otra persona, la palabra adversario ahí es el fiscal. Prácticamente, hermano, lo que está diciendo ahí se refiere a nuestro adversario Satanás.
es el fiscal. Ahora, ¿cuál es la función del fiscal? ¿Alguien sabe? El que te va a acusar. Él es el que va a pedir la sentencia conforme a la falta. El fiscal, ya, ahí cuando dice ponte de acuerdo con tu adversario, no se está refiriendo al hermano al que agrediste, se está refiriendo al fiscal que te va a acusar lo que le has hecho a tu hermano. Por eso, hermanos, escuchen, hermana Tefi, escuche por favor. Por eso yo les digo, hermano, pecar es más grave de lo que tú piensas. Cuando tú pecas, hay un juicio en el mundo espiritual que se realiza porque has caído en pecado. No es cualquier cosa. Y por eso es que es imposible que una persona que cayó en adulterio y más adelante, 3 años después, vuelve a caer en adulterio. No, eso no te lo va a permitir el Señor. Y va a aducir, es que soy débil. No, no te lo va a permitir el Señor. ¿Sabes por qué? Porque acá, cuando tú caes en adulterio, por ejemplo, se te va a formar un juicio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Jesucristo es tu abogado. Y a través de tu abogado, Dios utiliza al pastor para ayudarte en tu juicio. Ahí entramos a tallar los pastores, otra cosa que tampoco se está enseñando como es debido. Y se presenta el abogado acusador, Satanás. ¿Por qué creen que existe este texto, hermanos? Mira, ¿por qué crees que existe este texto? Escuchen. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es Satanás. Y nosotros, hermanos, perdonen la palabra que voy a usar, hermana Tefi, frescamente venimos, hermanos, a pecar y volver a pecar y volver a repetir el pecado. No, pero Dios es bueno y misericordioso. Tengan mucho cuidado con ese engaño. No es así. Un solo pecado se te forma juicio. El maligno viene, Señor, ¿te das cuenta? Es pastor, es líder, es hermana, es hermano. Y está haciendo esas cosas. Y ahí es donde entra Dios, el Señor Jesucristo, como tu abogado y te dice, Señor, dale tiempo. A David, en adulterio, habiendo caído en adulterio en Betsabé, ¿cuánto tiempo le dio? 9 meses. ¡Wow! Y hay otros casos en la Biblia en los cuales te da meses, pero a veces también puede disminuir el tiempo, de acuerdo al caso. Y si no has venido a reconciliarte, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde Dios puede agarrar y le dice, está bien, tócalo, y le comienza a poner restricciones. Está bien, puedes tocar a su mujer y a sus hijos, no lo toques a él. Ya tócalo a él, pero toca su carne, pero no toques su vida. Hasta que llega el momento en que ya no se puede hacer nada. Has jugado mucho con el pecado. Ya le dice, tócalo nada más. ¿Me están entendiendo? Job llegó hasta la última parte. El caso de Job es un caso de juicio tremendo. La mayoría no lo ha entendido. Miren, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Por qué con tu adversario?
Porque tú tienes que aprender, hermano, escuchen, tú cuando vas ante Dios o cuando tú vas al hermano a arreglar cuentas, por favor, presten atención. Tú no puedes ir y decirle, hermanito, perdóname si en algo te he ofendido. ¿Sabes o no lo que has hecho? Entonces, hermano, dejemos la soberbia, el corazón, el orgullo a un lado. ¿Sabe qué, hermano? Perdóname, el otro día te traté mal, hermana, esposa. Con mi esposa, por ejemplo, a mi esposa yo le he enseñado a pedir perdón así. Y yo también cuando tengo que pedirle perdón, yo le digo específicamente por esto y por esto. Y no, pero es que tú te expusiste, es que tú hiciste mal. No. No disculpo mis acciones así, echándole la culpa a ella, no. Yo asumo lo que hice mal. ¿Me está escuchando, hermana Marita? ¿Me están entendiendo? No puedes pedir perdón como tú quieres. Por ahí se dice, ponte de acuerdo con el fiscal. Él es el que va a demandar el tiempo de condena. Te está diciendo que tú entres en una cárcel espiritual. Ahora, ¿voy a ponerme a hablar con Satanás? No, tú con el que tienes que hablar es con Dios. Y con el que tienes que arreglar con cuentas es con la persona a la cual has faltado. Dime, el micro. El otro micro. Un ratito, hermanita linda. Pastor, Tampoco funciona. pastor, hace muchos años ya me había entregado a Cristo y tuve un problema con mi hermana de sangre, no de acá de la iglesia. Gracias a Dios aquí en la iglesia no he tenido problemas porque doy gracias a Dios que mis hermanas me han guiado. Siempre cuando he estado mal, siempre ellas me han puesto en aviso, no en alerta, no hermana, eso no Claro. puede ser. Y yo les he pedido perdón, gracias a Dios, pero hace muchos años yo tuve problemas con una hermana de sangre, pero esa hermana, hasta me pegó mi hermana, me arrastró por los suelos, me arrancó mi ropa. ¿De qué edad estamos hablando? Le podría decir hace unos 15 años. Yo todavía estaba en el mundo cuando pasó eso. Pero ya adulta ya. Pero después, cuando murió mi mamá, ella me pidió perdón y yo le perdoné y seguíamos muy bien. Pero siempre ella es así como altanera, así. Entonces, cuando yo me entrego a Cristo, a ella le gusta hacer fiestas y tantas cosas, ¿no? Entonces me dice, ay, ya tú no vas a poder venir a mi casa ya porque ya te has vuelto una aburrida ya, porque ya tú no vas a escuchar la música que yo escucho. Entonces yo le escuchaba a mi hermana y, sí, hermanita, le decía, pero sí voy a ir a visitarte o vas a venir acá a visitarme. Y estábamos bien todavía. Entonces, por uno y otro problema que tuvimos con Rafael, ella tuvo un problema y comenzó a atacarme también a mí. Entonces, yo le dejaba así nomás a mi hermana. O sea, ya no hemos tenido una discusión así que esto o que el otro, por amor a Cristo, porque yo no quiero entrar en problemas, o sea, no andar peleándome con el mundo, ¿no? Y más con mi familia. Entonces, ella me llamaba como para gritarme o para decirme tantas cosas, pero yo no le daba pie, ¿no? Entonces, yo nunca, hasta ahora no le he ido a pedir perdón, ni tampoco la llamo para decirle o para reconciliarnos, porque tengo mucho miedo. Me quedó secuela de lo que esa vez cuando nos peleamos y mi hermana me arrastró por los suelos, me rompió hasta la ropa. Me quedó secuelas y yo ya no quiero hablar con ella. Oro por ella, sí. Oro siempre por ella, porque Dios la cuide y la protege y la cambie,
porque ella es una hermana que es muy altanera, se puede decir. Tengo temor en que cuando yo vaya a decirle que debemos hablarnos, que debemos reconciliarnos, haga lo mismo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Con mi hermana, la del norte, tengo una hermana que es mi mayor, también, sea con todos mis hermanos casi está peleada. No, con uno, con dos hermanos estará bien. Con todos mis hermanos está discutiendo siempre, peleando, hablando de uno del otro. Y yo estoy separada de ella. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, le pregunto a Jesús, ¿qué hago, Padre? ¿Sigo estando siempre así? A veces me da ganas de ir y hablarle y pedirle perdón. Quizás yo no le hice nada, pero como dice usted, siempre es bueno pedir perdón, ¿no? Pedirle perdón y hablarle de la palabra de Dios para ver si ella puede cambiar. ¿Qué me dice usted, pastor? La vez que te pegó, por ejemplo, ¿hubo causa? Sí, bueno, quizás no hubo tanta causa, fue por lo que en ese tiempo yo traje a mi hija del norte. ¿Qué pasó? De que yo la había dejado a mi hija desde muy niña, desde muy bebé, la había dejado con mis padres y cuando vine acá a Lima, yo le mandaba todo a mi hija, todo lo que le faltaba, todo, le mandaba una pensión, casi todo. Pero cuando pasó que cuando yo me comprometo con Abelardo, ya no pasaba eso, ya no le pasaba mantención a mi hija ni le mandaba cosas. Entonces ellas se pusieron, mi familia, bueno, mi madre, mi padre no, mi madre y mis hermanas se pusieron como en contra mía y de mi hija también, porque le trataban mal y teníamos muchos problemas, pero cuando yo la traigo a mi hija del norte acá, ya ella tenía 15 a 16 años. Entonces, mi hija María del Pilar, que usted la conoce, me trataba mal, me contestaba mal. Entonces, un día yo le llamo la atención a mi hija, ¿no? Y se pone contra mí, mi hija. Quería ser más que yo, ¿no? Se pone a gritarme, a decirme que quién era yo. Entonces, yo, como también andaba en el mundo, saco una sandalia que tenía en mi pie y le doy con la chancleta en la cara. Y por desgracia, pastor, la chancleta tenía un clavito y le raspo su cara a mi hija acá. Entonces mi hija va y le dice a mi hermana que sí, que me ha pegado, creo que mi mamá está celosa, piensa que yo estoy con su marido y por ahí comienzan las cosas. La había llenado de cuentos a mi hermana. Entonces mi hermana y mi hija, cuando yo me voy ya pasó eso y yo me voy a trabajar y cuando vengo, mi hija ya no encuentro su ropa, nada, en mi cuarto. Entonces, cuando vengo a preguntarle a mi hermana no me pregunta por qué ha sido el problema y comienza a pegarme. Por eso fue el problema. Entonces, de ahí, muchos años pasaron, casi como 5 o 6 años de rebeldía, de problemas que teníamos con mi hermana. Siempre me estaba atacando, mandándome en directas así con mi familia, pero yo no trataba con ella. Entonces yo me reconcilié con mi hija, pero con ella no. Pero cuando muere mi madre, ahí, ¿cómo se llama? Ella me pide perdón. Y me dice, hermana, perdóname, sé que fui dura contigo, sé que lo que me dijo tu hija no era cierto y yo pegué. Entonces yo como siempre he estado apta a perdonar, pastor. Yo no he sido rebelde. Mire, tantas cosas que me ha hecho Abelardo, yo le he perdonado, siempre. Y más estando aquí en la casa de Dios, con todos los mensajes que Dios nos trae a través de usted, sigo perdonando. Amén. Entonces yo la perdoné a mi hermana. Y de vuelta seguíamos bien, estando bien. Pero tuvimos un problema, ella tuvo un problema con Rafael. Mire, ve usted, ella siempre le hacía encargo a Rafael. Rafael antes compraba motos usadas y las revendía. Entonces ella le hizo encargo a una moto a Rafael. Entonces Rafael le consiguió una moto
y no se habían dado cuenta que esa moto era robada. Entonces a ella la interviene el policía y cómo se llama y le quita la moto, pues, ¿no? Entonces ella comienza a tratarlo de ratero, Rafael. No, que tú me has vendido esa moto, creo que tú te la has robado y tú me la has vendido a mí, pero si yo le tía, pero si yo le he presentado a esa persona que le ha vendido la moto, no, que seguramente tú lo has puesto así al hombre para que me la venda, pero tú eres el que me la has vendido, tú eres el que te la has robado, y le comenzó a gritar de todo, y que mi hermana tiene la culpa por tenerte en su casa, que mi hermana sí, que mi hermana está, y entonces yo no le daba pie a mi hermana porque yo le tenía mucho miedo. De lo que pasó con mi hija, yo le tenía mucho miedo a mi hermana. Entonces a mi hermana, la mayor del norte, le comenzó a decir que sí, que cómo es posible que la Rosa tenga un ratero en su casa, que él es el que se ha robado la moto, me la ha vendido, y muchos problemas. Entonces, desde ahí hace como, por lo menos, 8 años que yo no le hablo a mi hermana, y que yo tampoco no la veo a mi hermana, ni le hablo, ni trato de hablarle. Entré a los caminos de Cristo y sigo, oro por ella, sí, para que ella tenga un cambio, o para que ella, pero mi hermana sigue así, siempre hablando de mí. Ahora ya ha bajado un poco, pero antes hablaba bastante de mí, de mi mal, ¿no? Pero yo siempre estoy orando por ella. Aquí, Ella está en provincia, ¿no? no, ella está acá en Lima, ella vive acá por Canta Callao vive. Canta Callao. Ella vive acá, Ya. solo que en esta mañana aquí en su presencia de Dios, yo, pastor, le tengo mucho pánico a mi hermana, quizás más que a Abelardo, porque desde que yo voy a hablarle levanta su voz con groserías y yo, yo siento y sé que estoy apartada para Cristo. Yo no puedo estar en esos pleitos. Dime una cosa, hijita. Una pregunta nada más. ¿Quién se encargó exactamente de cuidar a tu hija cuando tú te viniste a Lima? Mi madre. En realidad, pastor, cuando yo vine acá, yo se la dejé a mi hermana mayor, a una hermana que mi pastora la conoce. Mi pastora María la conoce. Quizás en esta vez que usted lo invité a mi casa, no vino ella, pero mi pastora María y mi pastor José sí lo conocen a mi hermana mayor. A ella se la dejé a mi hija, no se la dejé a mi madre, porque en realidad mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria, o no sé dónde esté, mi madre era muy dura conmigo cuando yo era niña, cuando yo era joven. Todos decían que yo me parecía a mi madre, pero yo hay veces pensaba, pastor, que yo era su entenada de mi madre, porque mi madre abrazaba a todos menos a mí y me trataba muy mal. Entonces quizás por eso sería de que a mi corta edad yo me fui con un varón que tú conocías y la tuve a mi hija María del Pilar, que ese varón era un muchacho joven y muy mocoso, y cuando vio como usted ha dado muchas enseñanzas acá, de que cuando ven así ya el cargo de que es padre, se asusta, y se fue y me dejó a los 8 días que nació mi hija. Entonces, como mi madre no me quería en mi casa, yo estaba con esa hermana mayor y yo se la dejé a ella, mi hija. Pero dice que cuando ella tuvo 15 días así, que yo la había dejado ahí, mi madre se la llevó. Dice que le dijo, no, yo la voy a cuidar. Dice, mamá, pero ella me la dejaba a mí. No, yo soy su madre de ella, yo la voy a cuidar a mi nieta. Y se la llevó. Entonces, en ese tiempo no habían celulares, solo había ese teléfono que marcaban así. Y no había muchas en casa, todavía solamente nos comunicábamos por cartas. Mi hermana me hizo una carta con otra persona porque ella no sabe leer y me la mandó diciéndome que mi mamá ya la había tomado, y no sabe cuánto me dolió y me entristeció de que mi mamá la tomara a mi hija y no mi ¿Y hermana. tu otra hermana vivía con tu mamá? Sí, ella era chiquilla todavía y ellas dos, tenía esa hermana y otra hermana menor que dice que la cuidaban a mi hija, pero así a golpes, como se dice, ¿no?
tu mamá no está, vamos a hacer lo que queremos contigo, haz esto tú porque tú aquí no está tu mamá. Mi padre sí fue un padre bueno, porque dice que todo lo que ella quería, la niña, sí le daba. La defendía también, pero él también tenía que salir al campo a trabajar y la dejaba solas. Entonces, por eso es que ella sufrió mucho y hasta ahora, pastor, mi hija se ha quedado con ese corazón rencilloso, con ese corazón lleno de amargura. Hay veces, hasta ahora, cuando yo le quiero decir algo, ahí mismo me saca a flote. ¿Quién eres tú para que tú me mandes? ¿No te acuerdas que tú me dejaste, que tú me abandonaste, que tú me dice de todo? Entonces yo tengo que ir despacito con ella. Dice una cosa y yo, ya hija, está bien. Ya. Mi hermana Rosa, lo que tiene tu hermana contra ti es justamente la amargura de verte lo irresponsable que fuiste con tu hija mayor. Ella ha sido testigo de todo lo maltrato que ha sufrido. Por eso fue que te maltrató a ti de esa manera. De alguna manera te ha tratado de hacer sentir todo el sufrimiento que ha tenido tu hija. Y sí, creo que harías bien en arreglar cuentas con ella. Solamente a Dios, tu mayor temor debe ser Dios, no ningún hombre ni ninguna mujer, Dios. Tienes que arreglar cuenta con ella. Ni bien, si haz de cuenta, la llamas por teléfono, de frente, dile, hermana, yo quiero hablar contigo porque quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por haber abandonado a mi hija. Eso es lo que le ha chocado a ella. Todos los sufrimientos que tuvo mi hija fue por mi culpa, por mi responsabilidad. O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen que ver, usted tiene que hablar el mismo lenguaje. Fui irresponsable. Por más que quería darle a mi hija lo mejor, no debía haberla abandonado jamás. Yo ahora entiendo en parte lo que tú has visto y ahora entiendo también por qué tú crees que yo soy una mujer irresponsable y ya no soy la misma de antes, he cambiado. Aunque tú no creas, tú le vas a sacar a tu hermana algo que tenía guardado contra ti. Justito tú estás entrando en este cuadro. Pero tienes que ser bien clara ahí, fui bien irresponsable y decirle verdaderamente. No trates de explicar por qué te viniste, que era joven, no trates de justificar nada. Fui irresponsable, jamás usas términos absolutos, hermanita María, escuche. Usa términos absolutos como ya les enseñé, jamás debí haberla dejado. Todos los sufrimientos que mi hija ha pasado fue mi culpa. Eso es arregla cuenta con tu adversario. Otra pregunta, ¿usted ya arregló cuenta con su hija así como le estoy diciendo? Sí, así? Sí, con ella sí. Con ella arreglé cuentas una vez, todavía mi pastor Augusto estaba vivo y él tocó un tema de los hijos. De los padres que abandonan a los hijos. Y yo también estuve así discutida con ella porque, como le digo, siempre me sacaba en cara, ¿no? Entonces yo una vez le dije, ¿sabes qué, hija? Para no tener estos problemas, mejor no hay que vernos, le dije. Y yo tenía como 6 años que yo no le hablaba a mi hija, ni ella tampoco me hablaba a mí. Entonces, justo mi pastor estaba vivo y dio un mensaje y yo me puse a llorar y mi hermana Gudelia me abrazó y yo agarré y la llamé a ella y le dije, y ella también estaba sufriendo porque yo, o sea, no la llamaba, no nos veíamos nada. Entonces yo desde que la llamé
dijo, ¿aló? Y yo le dije, ¿aló? ¿Quién habla? Mamá, me dijo. Le digo, hija, perdóname, quiero que vengas a la casa, quiero hablar contigo. ¿Cuándo, mamá? Yo quiero ir, me dijo, también a tu casa. Vino y yo le pedí perdón, hablamos con él, y ahí es donde ella me dijo, yo no sabía nada, pastor. Hay veces, pastor, yo siento de que yo no debo pedirle perdón a mi hermana de la quien estoy hablando. ¿Sabe por qué, pastor? Porque ella ahí comenzó a hablarme y a decirme, me dejaste con mi tía Socorro y con mi tía María y con mi abuelita. Ellas me pegaban las tres. Cuando mi abuelita no podía chaparme para pegarme, las mandaba a las dos para que me chapen, para que ellas me peguen, para que me arrastren por el suelo. Yo he sufrido mucho, mamá. He sufrido mucho cuando tú me has dejado. Por eso yo estoy así, por eso yo soy así. Entonces, yo lo único que le dije, hija, ahorita yo estoy entregada a Cristo, yo voy a orar, le voy a pedir perdón a Dios, le voy a pedir misericordia y que por favor te limpie tu corazón y que me perdone a mí. Ya, mamá, me dijo. Ya, pero ahí, ese es, por ejemplo, uno de los errores que cometemos los padres. Yo voy a orar, ¿no? Y ojalá que me estén escuchando de YouTube, de Uno TV, porque ese es uno de los principales errores. Todo lo hemos espiritualizado. No le digo, perdonen hermano la expresión que voy a usar, pero somos pura apariencia nosotros como hijos de Dios. Porque no se trata de que voy a orar para que Dios te sane. No, yo voy a sanar tu corazón en el nombre de Jesús. Yo voy a ser la madre que no tuviste. Todo va a cambiar desde ahora en adelante. Sino que nosotros, hermanos, somos astutos, sumamente astutos para sacarnos de la jugada y ponerlo solamente Dios. Señor, cambia mi corazón. Señor, ayúdame a ser una buena madre. En vez de decirle de frente, Padre, voy a ser la madre perfecta que debía haber hecho. Al Padre, ¿sabe por qué debemos hacer ese tipo de oraciones? Porque tú ya debes entender que Dios está contigo. ¿Para qué le pide, Señor, ayúdame a ser una buena madre? Padre, desde ahora voy a ser la mejor madre del mundo. Yo voy a sanar las heridas de tu corazón, hija. Desde ahora en adelante yo te voy a guiar por el camino. ¿Por qué yo? No, pero eso no es muy soberbio, pastor. No, no es soberbio. ¿Qué cosa les enseñé cuando vine acá a esta iglesia? Que los padres somos una autoridad espiritual puestas por Dios. Nadie parece, hermano, darse cuenta que cuando Dios crea a Adán, le da a su mujer Eva, el que dio, miren qué tal autoridad tenía Adán. Y no solamente tiene el ser humano, agarra y da su primer mandamiento. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando yo he preguntado a pastores, ¿quién dijo esa palabra? Jesús. ¿Quién más? No saben. Fue Adán el que dio el mandamiento, no Jesús. El que dio el mandamiento fue Adán. Porque Dios no esperaba estar detrás tuyo para que le digas, Señor, ¿y ahora qué mandamiento doy? No. Igualito que con Moisés, cuando está con el problema de Egipto atrás, el pueblo de Israel, el mar rojo delante, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Todavía no entiendes? Dile al pueblo que avance, tú agarra tu vara y divide el mar. Ni siquiera le dice, pídeme para dividir el mar. Nosotros hemos creado todo eso. No, pastores, que todo se hace en el nombre de Jesús. Hablen el lenguaje bíblico. Aprendan a actuar conforme a las Escrituras. Entiendan, Dios está contigo. Dios ya lo dijo. ¿Por qué clamas a mí? Eso llega a nosotros como ejemplo, como enseñanza de cómo actuar. Cuando yo crié a mis hijos,
Yo no crié, Señor, ayúdame a criarlos. Voy a ser el mejor padre del mundo. Me voy a guiar por las Escrituras. Voy a hacer lo que está escrito sobre los hijos. Y para eso tuve que estudiar bastante. Y ahí me di cuenta que ese mandamiento instruye al hijo en su camino. Y muchos piensan, en el camino de Dios. No, en el camino de Dios hay otro texto en Deuteronomio. Ese es, instruye al niño en su camino de él. Enséñale quién es. Si es hombre, enséñale qué cosa es ser hombre. Eso es lo que la mayoría de padres no ha hecho ni con sus hijos ni con sus hijas. No saben los hombres y las mujeres quiénes son. Y cuando yo les digo a los padres, tus hijos no saben, se sorprenden. ¿Qué? O sea que no he hecho nada. No, no has hecho nada en su mente. Es la verdad. Ni siquiera saben qué cosa es el concepto de ser hombre, qué cosa es mujer. Esa es mi misión, mía. Por eso es lo que enseñan muchos pastores, son equivocados. Entrégale tus hijos a Dios, que déjalos que Él vea. Hermano, perdóneme, qué antibíblico es lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo si eso es cierto, ¿para qué existe el mandamiento? Instruye al niño en su camino. ¿A quién se lo está dando? A Dios, entonces, el mandamiento. O sea, Dios se da el mandamiento para él. ¿Y tú qué vas a hacer como padre y madre? Nada. Entonces, ¿por qué Dios no va a condenar si al final Dios tiene la culpa de todo? Es hora por eso de que asumas, yo soy su madre, yo soy su padre. Y no voy a permitir que te pierdas. Cada cierto tiempo, yo por eso con mis hijos, hasta el día de hoy, agarramos y otra vez vamos a dar una vuelta y vamos a dar una vuelta. Y como ahora todos trabajan, todos ayudan y compartimos algo. Y por el camino les voy hablando, no se olviden de la palabra de Dios, no se olviden lo que le expliqué, no se olviden de lo que les dije. Y mis hijos, los tres, sí papá, sí me acuerdo, sí, así va a ser papá, que es hasta el día de hoy. Y mi hijo mayor ya tiene como 25 años. Entiendan, cuando ustedes todo lo espiritualizamos, los cristianos de hoy, que el Señor toca el corazón de mi hija, el que lo tiene que tocar eres tú, el que se tiene que acercar eres tú, la que lo tiene que abrazar eres tú, la que la tiene que consolar eres tú, la que le tiene que dar sabios consejos eres tú. Y mira cómo las enseñanzas van quedando. El otro día me llama mi hijo como a las 3 de la mañana, él estaba trabajando todavía, me llama y me dice, papá, sí hijo, ¿todo está bien contigo, con mi mamá? Sí, le digo hijo, ¿por qué? Porque ahorita percibí una presencia. Mira, él no se está congregando, pero clarito, estaba en mi moto, iba a hacer una entrega, y alguien se me comenzó a acercar y no sé por qué de inmediato se me vino tu rostro. Mira cómo van quedando, porque yo le fui enseñando sobre el discernimiento, sobre el mundo espiritual, y mira, no, tu mamá y yo estamos bien, pero llama a tus hermanas, y yo también le mandé a esa hora un mensaje a sus hermanas para ver que todo esté conforme. ¿Por qué? Yo me muevo por dones. Y a veces Dios da advertencias de esa manera. ¿Me están entendiendo? Dios a través de los dones que hace, nos cuida, utiliza sueños, discernimientos, visiones. Cuando estás orando, ¿para qué? Dar advertencias. Para quitar al varón de su obra, dice Job. ¿Me están entendiendo? Por eso, querida hermana, lo que tienes que hacer ahora, por ejemplo, sobre tu hijita, voy a poner el ejemplo ya de tu hijita. Haz de cuenta que yo soy el que cometí el error con ella. ¿Cómo le pediría perdón? Y compáralo cómo lo has hecho. Conociendo hasta acá, yo le diría, la sentaría y le diría, hija, ¿sabes qué? Perdóname
Escucha, hermana Tefi, estén atentos. Perdóname, hija. En primer lugar, he sido una mala madre. Tienes que usar términos absolutos. No que a veces hice bien, no. Fui una mala madre. 1. 2. Fui irresponsable. Jamás te debía haber de términos absolutos. Corta. La confesión verdadera corta. O sea, en el momento que estoy confesando, estoy rompiendo. No, jamás va a volver a suceder esto. ¿Me están entendiendo? Ahí es donde tú comienzas a recuperar tu autoridad frente a tu hija. ¿Sabes qué? Jamás debí haberte abandonado. Perdóname por todo el sufrimiento que tú has tenido. Quiero que sepas que todo el sufrimiento que tú has tenido es mi culpa. Yo me hago responsable de todo tu sufrimiento. Pero quiero que sepas, hija, que sabes que no puedo hacer nada ya por el pasado. No puedo hacer, pero lo que sí te digo, hijita, y ahí es donde tú tienes que mostrarle a la mamá. ¿Sabes qué, hija? He aprendido. Dios, siempre ve a la palabra y a Dios. Dios me ha enseñado a ser una mujer completa y ahora ya no soy irresponsable. Ahora soy una mujer de Dios, soy una mujer responsable. Y ahí es donde entra. Quiero que sepas, miren cómo es la confesión completa. Quiero que sepas que desde ahora en adelante, hija, yo soy tu madre y cuentas conmigo para todo. Así debe ser la confesión completa. Eso es, arregla cuentas con tu adversario. Y ahí es donde el maligno te tiene que dejar. No, no se puede con esta mujer. ¿Por qué no se puede? Ya arreglaste cuentas. Ahora mira, tú dices, pastor, pero en ningún momento le fui a pedir perdón a Dios. No era necesario. Al hablarle a tu hija, le estás hablando a Dios. Y por eso, una enseñanza más en este punto. ¿Cuál es? Cuando ustedes pidan perdón a alguien, escuchen. Háganlo como si estuvieran haciéndolo a Dios. ¿Me han entendido? Confiesa todo. No trates de echar la culpa de que sabes que, hijita, yo tomé esa decisión porque tu papá me abandonó. No, tu papá no interesa acá. Él no entra a tallar acá. Es que fue un cobarde. Eso lo va a juzgar. Él tiene que arreglar con su hija en el debido momento. Fui un cobarde. ¿Me está entendiendo, hermana Rosa? O sea, cada uno tiene que arreglar su cuenta. Tú no puedes hablar mal ni indisponer al varón. El varón no puede hablar mal, es que tu mamá era muy fastidiosa ahí y por eso me fui. No, no puedes hacer eso. Yo voy y le digo lo que yo hice mal. ¿Me está entendiendo, hermana María? ¿Me está entendiendo, hermana Rosita? Así es, arregla cuentas con tu adversario. Esa es la parte más importante. Seguimos ahora sí con el mensaje. ¿Le parece, hermana Rosa? Wow. Escuchen. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Miren, escuchen. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Ya lo saben, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez al alguacil. ¿Quién es el alguacil? Y seas echado en la cárcel. Seas echado en la cárcel. Sigue, hijita, lo último. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No, retrocede. ¿Qué cosa es cuadrante? Esa monedita blanca que te dan en Plaza Vea, en Totus, que no tienen valor. De 1. Sí. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué tiene que ver? Escuchen, por favor, hermana Tefi, escuchen, este pedacito es importante.
que tiene que ver un problema, una discusión, un intercambio de palabras que he tenido con una persona que tiene que ver con el dinero, tiene que ver mucho. Aprendan las leyes del reino de los cielos. Algo indebido que has dicho sobre alguien, tu economía va a sufrir, entras en cárceles espirituales. Tengan mucho cuidado, juzgaste sin tener pruebas de nada y lo comentaste. Vas a ser juzgada, tu economía va a ser afectada. Tengan mucho cuidado. Yo he conocido personas, hermano, de verdad, que hablaban mal del pastor. Hablaban mal del pastor. Y hermano, le pasaba tragedia tras tragedia tras tragedia. Y todo relacionado con la economía. Cuando un día me entero, conversé con uno de los hermanos y le digo, ¿por qué te están pasando tantas tragedias? Y me lo quedo mirando, no sé, pastor, me dice. Le digo, ten cuidado que estés hablando mal de una persona, ten cuidado que estés hablando mal de tu pastor, porque no era mi oveja. Ten mucho cuidado de estar hablando mal de tu pastor. Y me quedó mirando. Me iba a decir algo como para decir no, pero se quedó callado. Quiere decir que sí había. ¿Está escuchando, hermana Tefi? Ten cuidado que estás hablando. Porque, hermanos, si tú te das cuenta, acá no estamos hablando de pecados de adulterio, fornicación, robo. No. Estamos hablando simplemente intercambio de palabras. No me agrada lo que dijo, no me agrada cómo me miró. ¿Me están entendiendo? No estamos hablando de pecados, hermanos, trascendentales, lo que se llaman pecados escandalosos. Estamos hablando, hermano, de mal. El otro día pasé y la hermana me miró feo, no sé por qué, ¿qué tiene conmigo? ¿Y por qué lo tienes que pensar así? ¿Acaso tú no has tenido un día malo, has volteado y mirado a alguien? ¿La odias a esa persona? No, estabas pasando un mal momento. ¿Por qué juzgar? Ay, la hermana, ¿qué tendrá conmigo? Allá tendrá el corazón sucio y comienzas a maquinar. Ten cuidado. Por eso es que, hermano, muchas veces, ¿sabes qué? Ustedes no han visto a esas personas en esa casa cuando son 6, 7 personas las que viven en la casa y de repente se enferma el papá, se sana, se está sanando, ¡prum!, se enferma el hijo. Se está sanando, se enferma la otra hija. Se está sanando, se enferma la mamá. ¡Prum!, se vuelve a enfermar el papá. Eso no es normal. No, es que cuando se resfría uno, se resfrían todos. No es normal. Ahí está habiendo un problema. Están pagando algo. ¿Qué cosa fue? Qué interesante. Miren, voy a esta casa de este varón, les hablo de este tema, comienzan a arreglar cuentas, piden perdón. Adiós, resfriados. Ahora ya no entran en resfriados. Después de cerca de 3 años, el varón ha venido a resfriar, pero ya resfriado normal. ¿Está todo bien? Sí, pastor, esta vez sí, no hay ya habladurías, no hay murmuración, no hay que me miró feo, no. ¿Te das cuenta? Cárceles espirituales. En el texto anterior, retrocede, hermana 1, para terminar. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Nuevamente, como comenzamos, terminamos. Te dicen cárceles espirituales, una celda con barrotes, ¿verdad? Lo traes a tu mundo, a lo que tú conoces, ¿verdad, hermana Rosita? Hermana Tiffy. Vuelves a lo que tú conoces, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es una cárcel espiritual?
Les voy a dar alguna característica de personas que están en cárcel espiritual. ¿Sí? Durante todo el día, varias veces, escuchen estos detalles, varias veces se te viene la imagen de esa persona o el problema que tuviste con esa persona. Y así es casi todos los días. Pero qué raro, yo ya arreglé con Dios. Ya han aprendido, ¿verdad? ¿Tenías que arreglar con Dios? No. Así, eso es lo que quiero. Están aprendiendo. ¿Por qué fallaste? Porque tú dijiste, no, pero ya lo arreglé con Dios. ¿Con quién lo tenías que arreglar? Con esa persona. Y una vez arreglado con esa persona, hermano, ni siquiera tienes que decirle a Dios, Señor, ahora perdóname tú. No, ya fue arreglado. Esos son leyes espirituales. Esos son las leyes del reino de los cielos. Claro, mucho más fácil. No te humillas ante la otra persona. No reconoces, ¿sabes qué? Me equivoqué. Qué difícil es. ¿Sabes qué, hermana? Me equivoqué. Pero ¿sabes dónde está el valor cuando pides perdón a la otra persona? Que tú agarras y dices, ¿sabe qué, hermano, pastor? Me equivoqué, pero ¿sabe qué? Esto jamás va a volver a suceder. Términos absolutos. Al pedir perdón, todo es términos absolutos. Perdóname, pastor, porque yo he estado hablando de ti que no estoy de acuerdo con varias enseñanzas que das. Porque me he hecho asesorar con otro pastor y dice que no es bíblico. El otro día justamente un hermano me escribió diciéndome eso. Y yo le digo, escudriña las escrituras por ti mismo. Escudriñen los temas. Ustedes salgan de las dudas si el pastor se está equivocando. Porque tal vez es el otro pastor que no ha llegado a una profundidad de vida, pero está juzgando sin saber. Y esto no es la primera vez que me pasa. Una vez un hermano se va y dice, le cuenta a un pastor y el pastor le dice, el pastor no es manso. Y me manda un mensaje ahí, el pastor de mansedumbre. El hermano le manda a él y él a mí. Y yo le contesto, pero el hermano en vez de esperar una réplica mía, me corta la comunicación. Pero yo le había explicado, yo le estaba explicando, ¿qué cosa es mansedumbre? Lo llevé justamente a la enseñanza de hoy. Tú mira la mansedumbre, tú quieres ver a un pastor que esté, sí, hermanito, sí, gloria a Dios, sí, qué lindo, sí. Sí, y así siempre con la cabecita, así humillado. Yo les hago una pregunta, ¿usted lo ven a Jesús así, siendo así? Ni una sola vez lo veo a Jesús. Sí, hermanito, que ni una vez lo veo a Jesús. Más bien, si yo juzgo conforme a la humanidad, yo digo, no, el Señor Jesús soberbio, orgulloso, nadie lo puede parar. No, así no debe ser un siervo. Y de Pablo, peor, hermano suya, Pablo, no, de Pablo ni me hablen, porque Pablo tiene un testimonio. Si yo juzgo con mis ojos carnales, juzgaría así. Y juzgaría al mismo Jesús que me puede dar la vida. Pero cuando yo comienzo a estudiar las Escrituras y miro la vida de Jesús y de Pablo, ahí comienzo a entender, ¿verdad, hermana Tefi? Conceptos espirituales. ¿Me están entendiendo? Los pastores a veces hablan de cosas que no saben. Ven simplemente que mansedumbre tiene que ser, no, es que yo no puedo hablar de otra persona. ¿Y cómo Jesús habló de los fariseos y de los escribas? ¿Cómo Pablo comienza a hablar de los cuales son Himeneo y Fileto, a los cuales tuve que entregar a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Cómo hizo eso entonces si no se puede hablar? Hay pastores que no entienden que nosotros, yo por ejemplo, lo que veo es igual lo que ve el Señor Jesús y Pablo, la eternidad de la gente.
Me preocupo por la eternidad de la gente. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Yo con tristeza varias veces les he dicho, hermanos queridos, ¿saben qué? Muy pocos van a ser salvos. Pastor, pero eso no es lo que enseña la palabra. ¿Ah, no? Miren este texto. Mira. Hermana Adriana, el último ya. Hoy día ya no te voy a molestar más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Espero que este sea el último. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Continúa, hijita. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Continúa. Mira lo que dice, léelo despacito. Y si el justo con dificultad se salva, ¿todos van a ser salvos? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Míralo como sentencia. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Y cuando ese hombre viene a Jesús y le dice, Señor, son pocos los que se salvan, procuren entrar por la puerta angosta ahora que pueden. Porque les digo que después muchos procurarán entrar, no podrán. Hermanos, lo que nadie se ha dado cuenta parece es que le estaba hablando a judíos. ¿Y qué tiene que ver eso? Prácticamente es como hablar a la iglesia en el día de hoy. Es el mismo mensaje, pero para la iglesia. Porque Israel era el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Se están dando cuenta? La salvación no es juego. Y hermanos, ¿saben qué? Por favor, desde ahora en adelante, enfatizando bastante eso. El Evangelio de Jesucristo no es, hermano, ficticio, superficial, apariencia. El Evangelio de Jesucristo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? ¿Quiénes son los que son siervos y siervas de Dios? Los humildes de corazón, los mansos, los misericordiosos, los justos. No es el templo totalmente limpio, inmaculado. Así está mi vida espiritual. Mentira. Sí tenemos que limpiar el templo. Y sí tiene que estar presentable para nuestro Padre Celestial. Amén, hermana Rosita. Pero compararlo con mi vida espiritual, no. El hecho de que el templo esté limpio no significa que mi vida espiritual esté así. ¿Me han entendido? O que el baño, por ejemplo, esté reluciente. Es porque estamos honrando a Dios. ¿Quieres honrarlo? Perdona a tu hermano cuando lo veas cometer errores. No lo comentes. Uy, hermano, si vamos a hablar de eso, yo cuántas cosas he visto acá y a nadie, ni a mi esposa le he contado. ¿Verdad, hermana Rosa? ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué? Porque el amor, la palabra de Dios dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Y el que ve que tú estás cubriendo la falta de los demás, te quedas callado. Un hermano dejó el baño sucio, me pongo a limpiarlo un ratito, ¿qué problema me hago? Nosotros de verdad, hermanos, aprendamos que el verdadero cristianismo, ¿sabe qué? Tiene que ver no con palabras, tiene que ver con acciones. ¿Me están entendiendo? En eso consiste el verdadero cristianismo. Palabras, comportamientos, no juzgo a la ligera.
Veo que alguien está procediendo mal, no pongo mi cara así toda, está procediendo mal, entonces lo voy a tratar mal. No, es todo lo contrario. Me acerco, hermano, ¿qué está pasando? Me preocupo por su salvación. ¿Me están entendiendo? Cárceles espirituales, hermano, cárceles espirituales. ¿Cómo se manifiestan? Terminamos con ese punto. ¿Cómo se manifiestan las cárceles espirituales? Uno, recuerdos constantes o varias veces a la semana con esas personas. Sí. Ahora, pastor, ¿y eso es malo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque parte de tu energía mental está allí encerrado en eso que pasó. Eso es lo que te quita la prosperidad material en tu día. ¿No se acuerdan de Adán? Es como si Dios le dijera: Adán, no sabes lo que has hecho, maldito eres tú, maldita es la tierra. ¿Cómo es? Leámoslo mejor. Ya no le voy a decir a mi hermana Adriana porque ya le dije que no. Dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué? La imagen, cada vez que iba a trabajar, ahora sí voy a trabajar de sol a sol, y cada vez que iba a meter el asadón en la tierra y a preparar, se acordará que en ese lugar mató a su hermano. Y se acuerda de todas las escenas, la sangre chisporroteando, la sangre siendo absorbida, la cabeza abierta de su hermano. ¿Me están entendiendo? No entiende lo que has hecho. Desde ahora la tierra no te va a dar su fuerza. Igualito, la prosperidad no va a poder fluir. ¿Por qué? Porque has dicho cosas que no debes. Esas palabras te están condenando. El caso de una jovencita, ojerosa, y era bonita. Estaba trabajando de secretaria, bonita, blanca, cabellos negros, ojerosa. Y yo le decía: ¿por qué cada vez te veo peor? Ah, por cosas que pasan. Y hermano, clarito, cuando estoy conversando con ella, se me viene clarito, abortó a un bebé. Clarito se me vino. Pero para no ser muy directo le digo: perdiste a un bebé. Y ella: y me acerco y para que nadie escuche: lo abortaste. Sus ojos se humedecieron, pero como estaba en el trabajo, no quiso llorar para no llamar la atención. ¿Cómo lo sabe? Yo a nadie se lo he dicho, me dijo. Eso se llama don de ciencia. Ese pensamiento la estaba sepultando en vida. No salía con nadie, se encerraba en su cuarto. Después me comenzó a contar, ni siquiera se arreglaba, se bañaba, nada. Ese pensamiento la estaba destruyendo. ¿Me están entendiendo? Esas cosas son cárceles espirituales. No es que te van a meter en un calabozo de uno por uno, no. Cárceles espirituales son mentales, cárceles mentales. Claro, claro. Y eso también te deja ahí una puerta no abierta. David, cárcel espiritual. Quiere decir que él también había hecho cosas indebidas. Uy, si yo les contara, hermano, todas las cosas que he estado encontrando en la Biblia de David, ustedes se asustan.
Pero yo voy a lo de hoy, entiendan. Y hay otros textos que hablan de cárceles espirituales. Estamos en ayuno, así que nos pasaremos unas horas. Gloria a Dios. Están poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Claro, ya ves. Esa es otra de las características que le iba a decir, la aflicción de espíritu. La alegría se te va, la energía se te va del cuerpo. Mira, te voy a leer Salmo 107, mira lo que dice. Solamente escuchen ya para terminar. Miren, escuchen. Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ahora miren, sigan escuchando este pedacito, escuchen. Estos conceptos que van a escuchar son espirituales. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción. No son cárceles normales, la aflicción es una cárcel. Cuando de repente te comienzas a sentir mal, no debía haberlo hecho. Esto es lo que le estaba pasando a esta chica que había abortado. Su prisión era la aflicción. Hermano, me dijo que cuando llegaba, y miren qué contradictorio con lo que hemos estado leyendo, ella muy contrario a lo que estamos leyendo, en su cuarto, ella llegaba y el dinero no le interesaba, lo tiraba en la cama, lo tiraba al piso, los sueldos que le daban semanalmente en la oficina. Sí, estaba mal, un poco más se hubiese suicidado. Si usted fuera a mi casa, a mi cuartito, porque ella alquilaba un cuartito, vería que el dinero está tirado ahí en bolsas. Con la justa saco una que otro dinero para tomar un desayuno, comer algo. Se estaba consumiendo la chica. Mira lo que dice. No era cristiana. Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Qué significa, pastor, y en hierros? Que la aflicción era acérrima, pesada, cruel, asesina, así como tal vez tú asesinaste a alguien en tu corazón. Hierro significa algo pesado. Y dice, por cuanto, mira la razón que dan, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, te dicen qué es lo que debes hacer y no lo haces. Tu aflicción continúa y continúa y continúa. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cristo solo puede romper las prisiones y ya saben cómo hacerlo. La manera de hacerlo es, ve a la persona, arregla cuentas, alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Y mira lo que dice ahora, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Pastor, ¿qué cosas son puertas de bronce? Puertas de bronce, hermanos, tienen que ver justamente con pecados que tú has realizado y que está sellado bajo 7 llaves. Nadie lo sabe. ¿Me están escuchando? Nadie lo sabe. Una vez, una mujer,
cuando tenía 40 años, se vestía bien, o sea, formal. Iba a una iglesia y siempre seria, muy poca, sonreía, se veía por formalidad. Y ella tenía una hija a la que poco veía. ¿Qué era lo que había pasado con esta mujer? Cuando comienza a escuchar este tipo de mensajes, ¿qué es lo que había pasado? Que esta mujer, cuando era joven, había hecho mucho daño a otra, a un varón. Perdón, ese no es el caso. Se había prostituido cuando era chiquilla. 16, 18 años, 2 años. Se prostituyó. ¿Saben por qué se prostituyó? Se dio cuenta que esa era la manera más rápida de tener lo que quería. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque los chicos querían estar con ella solamente para tener sexo. Y dijo, bueno, si los hombres me van a buscar para eso, entonces le prefiero cobrar. Y se prostituyó 2 años. Después de los 2 años se dio cuenta de la malicia de los hombres y se dio cuenta lo despreciable que se había convertido. 18 años. Tenía un montón de ropa, tenía joyas, vivía en su propio cuarto, ya se había mudado. Y de ahí conoce a un varón, tiene una hija. Ya había crecido su hija. ¿Y qué pasa? Pero nadie, ni su pareja sabía el estado de prostitución que ella vivió. Cuando esta mujer supe su historia, tenía más de 40 y tantos años. Sí, dejó de pecar. Sí, fue una buena esposa, nunca lo engañó a su esposo y procuró ser una buena madre, pero nadie sabía nada. Esos son puertas de bronce. Son cosas gravísimas que han pasado en tu camino. Nadie lo sabe. Pero un día vas a tener que sacarlo. Y el día que lo saques, sería bueno que lo saques con un pastor que conozca de estos temas. ¿Para qué? Para que te conduzca y te pueda llevar hacia donde tú, por el camino que tú debes arreglar las cuentas. ¿Me están entendiendo? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Así igualito como esta chica que te digo, que había abortado a un niño por ser rebelde desde joven y ya no quería ni comer. ¿Te das cuenta cómo va pasando? En las escrituras está escrito todo. Solamente que tú lees, qué tremendo, qué fuerte es esto, qué significará, pero no lo interpretas. Cuando tú comienzas a tratar la vida de las personas, tú comienzas a cuadrarlos, acá cuadra, aquí cuadra, y ahí te comienzas tú a entender. Qué tremendo, cuánto daño nos hacemos. Ahí, hermano, es cuando tú comienzas a decir, Señor, ahora entiendo el porqué de tus mandamientos. Ahora lo entiendo bien. No era porque tú me querías condenar, era porque tú me querías librar. Por eso siempre en mis oraciones procuro tener presente, Padre, 3 vías hay por las cuales tú, Señor, siempre has mostrado tu amor con tu iglesia. La primera, Señor, la formación del pueblo de Israel.
Sí, Jesús dijo, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Segunda forma en que Dios muestra su gran amor por ti, la palabra de Dios, que ahora nadie puede negar. La ciencia está confirmando a través de hechos arqueológicos y conocimientos científicos lo que la palabra dice. Ya ahora sí que contradigan la palabra, que digan que Dios no existe, ya imposible. Y tres, la prueba más grande de todas, la venida del Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo, siervo de Dios? Ya, hijita linda, te bendigo. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Esta es la palabra del Señor. Este es el verdadero reino de los cielos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Vas a vivir en la verdad o en la mentira? ¿Vas a vivir de apariencias o vas a convertirte en un fiel seguidor de Cristo, en un discípulo? Hermana Rosa, ¿me están entendiendo todos ustedes? Vamos a ponernos de pie para ya terminar. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. ¿Estamos listos? Repitan esta oración. Repitan esta oración en voz alta conmigo. Antes de que oremos, escuchen estas palabras, inclinen sus rostros, cierren sus ojitos. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana, por qué ahora Dios te dio sus mandamientos? Nos quería librar a todos nosotros de nuestras propias acciones. Nos quería librar a todos nosotros de nuestras propias malas decisiones. Y nosotros, creyendo que Dios lo que quería era un Dios soberbio, un Dios déspota, un Dios impositivo. Dios lo que quería era salvarte. Por eso te dice, no adulteres, no forniques, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no hagas idolatría, no practiques la adivinación. Y muchos mandamientos más de 600 mandamientos en la ley de Moisés. Siervo de Dios, ¿qué cosa es lo que pide Dios de ti? Jesucristo fue enviado por nuestro Señor para que tú seas libre de tus pecados, para que todos nosotros seamos libres de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que vivas una vida libre, sin hacer daño a los demás. ¿Por qué somos dados haciendo daño a los demás? Si allí te estás acordando de que tú has hecho daño con tus palabras a los demás, sería bueno, hermano querido, que te propongas arreglar cuentas. Ahora ya sabes cómo romper cárceles espirituales, puertas de bronce, cerrojos de hierro. Ya sabes cómo hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Habla con Dios, no con las personas a las cuales has herido, has lastimado, de las cuales has hablado mal. El tiempo de comenzar a vivir una vida cristiana verdadera, plenamente verdadera, es ahora. La mayoría de personas vive confundido pensando que la vida cristiana es orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, doy mis ofrendas y mis diezmos, ya estoy bien con Dios. No, mi hermano, venir a la iglesia es para que seas transformado a la imagen de Jesucristo. La parte más importante del culto, el mensaje.
muy superior a la alabanza, a la adoración. Hoy en día se alaba, se adora, se danza, terminan sudaditos, 15 minutos al mensaje de la palabra. Te aseguro que es bien difícil que alguien pueda entrar al reino de los cielos de esa manera. ¿Por qué, pastor? Porque nunca se desarrollaron. Nunca vivieron una vida cristiana eficaz, verdadera. Y no lo enseño yo, lo dicen las Escrituras. Léanlo. Es tiempo de comenzar, amados hermanos. Jesucristo no está aquí para condenarte, está aquí para liberarte. Repitan esta oración conmigo, por favor. Padre eterno, bendigo y alabo tu nombre. Verdaderamente, tú eres Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, juicio y equidad, y que se duele del castigo. Señor, hemos escuchado tu palabra y nos has enseñado a ser creyentes, reales y prácticos en nuestras vidas. ¿Quieres que yo vaya y arregle cuentas con aquellas personas que he ofendido, con aquellas personas que le tengo resentimiento, amargura, raíces de amargura, odio? Sí, Señor, cometieron faltas y pecados graves, pero ten por seguro que yo no lo voy a condenar. Voy a salvarlo, Señor. Y si tengo que pedirle perdón o perdonar, en el nombre de Jesucristo lo haré. Y ahora he entendido que lo que yo pida perdón y sea desatado, tú me desatas. Cuando estoy pidiendo perdón y me perdonan, tú me estás perdonando. Ahora entiendo, Señor, tengo que arreglar cuentas con mi adversario y tengo que ir y arreglar cuentas con aquellos hermanos, hermanas, familiares, hijos, parejas con las cuales he tenido conflictos. Señor, y ten por seguro que no me voy a justificar en nada. Voy a hablar lo que debo de hablar. Voy a reconocer lo que debo de reconocer. Y no te voy a fallar, Señor. Cuando termine de hacerlo, quedaré libre, totalmente limpio, porque esa es tu perfecta voluntad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, Padre Celestial. Ahora entiendo lo que debo de hacer. Amado Padre, no me voy a perder. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Señor, y ten por seguro que al arreglar cuentas con estas personas, no volverá a suceder otra vez. Jamás te voy a fallar, ni una sola vez. Esa va a ser mi mentalidad. Perfección, porque fue perfecta la vida de Cristo, a pesar de ser hombre. Es Dios hecho hombre, y a pesar de todo, jamás me falló. Yo tampoco lo voy a fallar. Me ha dado el libre albedrío a fin de tomar decisiones. No soy débil,
No soy, Padre Celestial, una persona insensata ni necia. No me falta conocimiento, Señor. Soy un ser inteligente. En el nombre de Jesús, decido hacer el bien. Tomo la decisión absoluta de no ser tropiezo a nadie y de bendecir a todo el mundo. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesús de Nazaret, no te voy a fallar. Tú lo diste todo por mí. Yo lo doy todo por ti. Heme aquí, Señor. Halle tu siervo gracia delante de tus ojos. Y desde ahora en adelante, sí, Señor, voy a venir a limpiar el templo. Pero Padre bendito, con una vida santa, ejemplar, un testimonio vivo. Voy a tener los baños limpios, las oficinas limpias, las escaleras limpias. Pero jamás, Señor, voy a volver a comparar que el tener esta casa limpia significa que mi vida también está limpia. Porque lo único que limpia mi vida, Señor, es tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor bendito, desde ahora en adelante, ya no voy a seguir, Señor, fingiendo ser un cristiano. No voy a vivir de apariencias. Voy a ser verdaderamente de Cristo para siempre. Gracias por mostrarme la diferencia. Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de los señores, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a levantar nuestras manitos al cielo y dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.